Shalom amigos, ¿cómo están? Chau a todos para los que están ingresando recién ahora. Para los amigos que vienen de la clase anterior, hubo más de 30 personas. Baruch Hashem. Estamos desfasados entre la clase anterior de Torah y esta de Zohar porque durante la semana adelantamos una perashá para ponernos al día. Entonces, hoy estudiamos la perashá de la semana que comienza, perashá Trumá. Y ahora vamos a seguir en el Zohar, de acuerdo al orden que tuvimos hasta ahora, que es la perashá anterior que leímos este Shabbat que pasó, Perashat Mishpatim. En la Perashat Mishpatim encontramos en el Zohar el secreto de la reencarnación y toda la enseñanza que trae el Arizal en el Shara Gilgulim, el portal de las reencarnaciones, en el libro de Etz Haim, recopilado por Rabbi Haim Vital, proviene especialmente de esta perashá. Entonces quisimos traer un poco qué es lo que dice el Zohar respecto de esto. Quizás es la introducción a un curso sobre reencarnación. Si conseguimos suficientes inscriptos, vamos a dar un curso acerca de la reencarnación basado en el Arizal, basado en el Sefer Etz Haim, donde está uno de los portales, uno de los capítulos que trata es el tema de la reencarnación. Vamos a ver. Entonces dice la perashá de la semana. Yo en lo que preparé hoy había puesto de la perashá Trumá, el primer verso. Recién me doy cuenta, por eso les pongo esto ahora, después vamos a corregirlo. Estas son las leyes que debes establecer ante los israelitas. Así comienza la perashá de la semana. Mishpatim, lo que leímos ayer en la Torá, en el Shabbat. Le dice Dios a Moshe Rabbeinu, estas son las leyes. Y así está escrito todo el lugar donde dice L, donde dice, bueno, acá como de costumbre la traducción deja bastante que desear. Yo la copié literalmente porque estaba apurado. Dice, estas son las leyes que pondrás ante el pueblo de Israel. Y entonces dice Rashi, comienza la perashá con Be'eile. Esta Vav, esta I, tal como explicamos durante la semana, ¿tienen algún problema con el sonido? ¿Se escucha bien? ¿Está todo correcto? He bajado un poco el volumen para que no retumbe tanto. Quiero saber si está bien. Porque estos temas un poco complicados es bueno escucharlos con un buen sonido, si no es bastante difícil de concentrarse. Bueno, sigamos así. Entonces, dice Rashi, siempre que en la Torah está escrito Eile, que significa estas o estos,
está separando lo que vino hasta ese momento, se habla del mismo tema, con lo que agrega ahora. Dice, estos son, quiere decir que lo anterior no está conectado con este asunto. Pero cuando dice y estos, esta bab es una bab que es una conjunción como y. Entonces dice, ¿qué nos quiere decir con este ve'eile? Hay varias explicaciones y todas son ciertas. Dice, esto agrega a lo anterior. ¿Qué fue lo anterior? La Perashat Yitro, donde estudiamos la entrega de la Torah. Entonces, así como las leyes que escuchamos en la Perashat anterior fueron entregadas en el Sinaí, también esto es del Sinaí. También esto Moshe lo recibió cuando subió al monte y bajó y lo transmitió y lo explicó. También, como esta perashá de las leyes, que las leyes en general son manejadas por el Sanedrín, por la Corte Legislativa de los Sabios, la Corte de Justicia también, compuesta por los sabios, y la perashá anterior termina con el tema del Mizbeach, del altar de las ofrendas. Y el altar de las ofrendas, ¿dónde estaba? En el patio del Bet HaMikdash. Entonces dice, las dos cosas están juntas porque el Sanedrín funcionaba en el patio, en una de las oficinas que estaban en el patio del Santo Templo de Jerusalén. Entonces, tiene que estar conectada la santidad de las leyes, la santidad de la halajá y de la interpretación de la ley de la Torá con el servicio mismo de los Kohanim. Es un servicio sagrado. Entonces Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, que tienes que ponerle a ellos y explicarle las cosas hasta que esté firme dentro de ellos. Tú tienes que poner esas leyes dentro de ellos y de tal manera que sea sencillo de entender, no que ellos tengan que interpretar demasiado. Vas y les explicás, tenés que hacer tal cosa, tal otra, así es la ley. Y la ley que empieza a explicar en esta perashá es acerca del esclavo hebreo, aquel que robó y fue condenado a pagar, no tenía plata para pagar, entonces fue tomado como esclavo, como sirviente a su patrón hebreo. Por supuesto, el dueño no puede ser vendido a uno que no sea judío. Entonces va a servir 6 años y en el 7º año va a salir libre. Ya pagó lo que tenía que pagar. Entonces el Zohar comienza con este verso y utiliza la traducción aramea de Mishpatim, y en verdad Mishpatim no solamente significa leyes, sino que también significa juicio. El juicio que deriva de las leyes. Y entonces, como todo juicio, el juicio divino implica castigos y recompensas. Entonces la reencarnación tiene que ver con eso. Entonces vamos a ver lo que dice el Zohar. Viene el Zohar y abre el discurso de Rabbi Shimon con el verso, y estas son las leyes que pondrás ante ellos. Si compras un esclavo hebreo, 6 serbianos, en realidad no es compra sino adquieres,
porque el esclavo no es que se compra, sino que se lo toma en parte de pago por la deuda que él tiene al haber robado. Esto no se aplica a los que deben dinero porque no tienen para pagar. Si no lo robaron, no tiene que ser vendido como esclavo, tiene que buscarse la manera de poder pagar eso que debe. Entonces 6 años servirá, más el 7º saldrá libre, sin pago. No tendrá que pagar nada, saldrá virginal. Como el verso que leímos recién, capítulo 21, verso 1 y 2. Entonces dice el Zohar, estas palabras leyes son los juicios que pondrás ante ellos. Esto implica la explicación de la reencarnación de las almas y de los juicios y castigos relacionados con ellos. A todos y cada uno se le da un castigo a través de la reencarnación. Así dice el Zohar literalmente. Entonces, vamos a tratar de explicar un poco desde adentro del Zohar. Entonces, dice, ¿qué son estos castigos a través de la reencarnación? Son los juicios y los castigos que las almas que se entrega a cada una de las personas reciben castigos de acuerdo con el secreto del Gilgul, de la reencarnación, de acuerdo a un orden correcto que le corresponde a cada uno, de acuerdo al pecado que cometió. Y por eso dice, estas son las leyes, o sea, los juicios que vas a poner delante de ellos. Quiere decir que Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, estos son los secretos de las reencarnaciones que vas a ordenar, vas a poner en orden y vas a revelar al pueblo de Israel. En hebreo, reencarnación o transmigración de las almas, se podría llamar, se escribe Gilgul. Gilgul proviene de Legalgel, que quiere decir rotar, hacer dar vuelta, y así las almas van y vienen, se encarnan, salen del cuerpo, van a encarnar y suben y bajan en un sistema espiral donde van, como vamos a ver, elevándose a través de dos tipos de trabajo que tienen que hacer. Uno es el trabajo de refinar el mundo donde están, y otro es rectificar los pecados que hayan cometido. Quiero aclarar para los que vayan ingresando que estamos con este sombrero mexicano y cantando canciones de Purim, porque ya estamos en las inmediaciones del mes de Adar. Ayer fue Shabbat Nevarjim de Adar, bendijimos el mes de Adar, Adar Aleph, y cuando llega Adar aumenta la alegría. Y en Purim, como ustedes saben, también nos disfrazamos y nos transformamos. El sentido del mes de Adar es el sentido de la risa, el animal es el mono, y así todo el tema que hay aquí es avergonzar un poco o sacar la importancia que tiene el cuerpo y el aspecto especial
superficial que tiene el ser humano por afuera y elevarse a través de la alegría. Entonces nos disfrazamos, nos ponemos máscaras y a través de tapar aquello que nos obliga a veces a aparentar o tratar de ser lo que no somos, cuando uno tapa una máscara sale de adentro ese ser que verdaderamente es. En definitiva es lo que ha sacado Baruj Hu, él se esconde dentro de este mundo material para que nosotros lo busquemos y sepamos que este mundo material es nada más que una cáscara, un cuerpo donde Kadosh Baruj Hu se esconde y quiere ser encontrado, quiere que nosotros revelemos su verdadera esencia. Entonces, en este espíritu tenemos que entender un poco también lo que es la reencarnación y el castigo. A pesar del sufrimiento, de las enfermedades y las pruebas que pasa la persona en este mundo, en realidad todo eso es una mascarada y la verdad es la del alma, que siempre quiere ser pura y servir a Dios con alegría. Vamos a leer un poco el Zohar y vamos a ver la explicación cabalística que nos da el Matok Midvash, el Zohar Matok Midvash, trayendo al Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero, como ustedes saben, fue el antecesor de la Arizal, fue un rabino que vivió en Tzfat, fue el rabino de Tzfat, y él fue el maestro cabalista más grande en su momento, hasta que llegó la Arizal. Él ordenó y recopiló todos los conceptos y todas las filosofías cabalísticas que había hasta ese lugar, y fue la base sobre la cual se asentó la Arizal para traer todas sus revelaciones. Entonces, como es sabido, también los cabalistas se basaron en el Zohar, que es el libro más grande, más importante y básico de la revelación del Minuta Torah, de la parte oculta de la Torah, que también es llamada Minut Torah, Kabbalah y su nivel superior, que es el Hasidut. Entonces dice Rabbi Moshe Cordovero, antes de comenzar a explicar esta enseñanza del Zohar, corresponde explicar cuál es este tema que es llamado Gilgul. Ustedes también ven que Gilgul es de Gal quiere decir una onda de luz, una onda de energía. Entonces el alma también es como una onda, como un paquete de energía que manda Dios a este mundo y se inviste dentro del cuerpo material. Dice Rabbi Moshe Cordovero, tienes que saber que el Gilgul, la reencarnación, tiene dos aspectos. Uno, si la persona es un tzadik, si es un justo. Ustedes saben que el justo es aquel que está rectificado, es puro por dentro, por fuera, tanto en su pensamiento, en su habla, en su acción, y sirve a Dios como una carroza, como un recipiente puro, como un sirviente completamente anulado a Kadosh Baruj Hu. Y su alma animal, su cuerpo, sus instintos refinados y sublimados hacia lo sagrado. Entonces, dice Rabbi Moshe Cordovero que uno de los
aspectos. Y esa persona tiene que completar cierto asunto del perfeccionamiento del alma. Y el alma de un tzadik no se reencarna sino en un lugar seguro, un lugar que es seguro para él, que lo ayuda y no lo perjudica. Entonces, acá vemos algo muy importante, y eso es lo que nosotros está constantemente cuidándose de no pecar, pero como dice la vida Melech, cuídame de los pecados inconscientes. Inclinación al mal. Entonces, cuando esa persona tiene que reencarnar, no reencarna porque tiene que pagar algo malo que hizo, purificar algún pecado, sino tiene que venir a hacer un trabajo específico que eso después le dio, o tiene que elevar aún más algunos de esos aspectos del alma para eventualmente realizar una tarea superior. Hay un problemita un poco con la transmisión, por eso se cortó el video. Si se escucha bien, con eso es suficiente. Ya vino mi sombrero. Entonces está el tzadik que viene a realizar una tarea especial o es preparado, elevando, rectificando algunos de sus aspectos del alma para realizar una tarea más complicada. Y después está el aspecto del Rasha. Rasha es el pecador, aquel que comete actos ilícitos. Dice, cuando ese tzadik o esa persona comete alguna cosa mala y es culpado la primera vez, y que tiene que rectificar algo que manchó y tiene que volver a este mundo, si lo que hace es bueno, entonces esa reencarnación surtió efecto y todo fue para bien. Pero si vuelve a caer una segunda vez, no por esto va a perder su alma, sino que se va a reencarnar en un cuerpo y luego en un tercer cuerpo hasta que se purifique. Dice Larisa, dice el Rabí Moshe Cordovero, y tienes que saber que el Gilgul es un castigo muy duro para el alma. Es el castigo más grande de todos los castigos que puede haber en el mundo. Y el Geinom, o sea, la rectificación que se produce en ese lugar donde se limpian las almas antes de ir al Gan Eden, el Geinom, o la traducción no es el infierno, pero digamos que para que sepan de qué se trata, es lo contrario del jardín del Edén. Para poder ir al jardín del Edén, entonces el alma tiene que pasar por el lugar donde se limpia.
Entonces, la forma de rectificar el alma, de limpiar las manchas, son dos. En este mundo, la reencarnación, o a través de ir al Geinom. Entonces dice Rabbi Moshe Cordero que el Geinom no es tan duro como la reencarnación invistiéndose un cuerpo en este mundo. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué? Porque el Geinom es nada más que como una limpieza, una ducha que se le da al alma con fuego, y de allí sale completamente pura y limpia. Y entra al paraíso, junto con el resto de los tzadikim. Sin embargo, es muy dura para el alma. ¿Por qué? Porque es como una persona, y acá trae una parábola, como una persona que se esforzó y trabajó muchos años, y es un comerciante que lleva mercadería hacia un país muy lejano para obtener así un beneficio. Cuando llega a la entrada de la ciudad para llevar su mercadería, dice, ¿por qué? La verdad que sos un estúpido, ¿por qué venís con esa mercadería a molestarnos? Si lo que está trayendo no vale nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Todos los años que él trabajó y se esforzó y fabricó algo tan bueno, fue a ese lugar donde la quería vender, y cuando llega allá dicen que lo que tiene no vale nada, ya no sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que vuelve pobre. Entonces, hasta que llega de vuelta a su país, pasan años, y hasta que puede volver a recomponerse y hacer una mercadería adecuada para las exigencias de lo que le piden los que le compran. Y entonces al final vuelve y viaja a ese país lejano con la nueva mercadería que él fabricó y pretende ganar con eso. Y lo vuelven a alejar y todavía lo vuelven a rechazar y todavía le pasa algo peor. ¿Qué es lo que le pasa? De tantos años que él tuvo que viajar y tanta pobreza que tuvo que pasar y volver a reconstruir su vida, al final se olvidó qué es lo que tenía que fabricar. Entonces toda una vida de bilbulín, de confusión y de sufrimiento y de trabajo que se esfuerza para nada, como dice Shlomo Amelech, Ebel Avalim Akol Ebel, todo es vanidad debajo del cielo. Y entonces dice Rabbi Moshe Cordovero, así es como lo que le pasa al alma. Cuando es juzgada, ni más ni menos, viene a este mundo y vive acá 70 años y se esfuerza en todo tipo de trabajos, y después de los 70 años el alma sale, se va de vuelta, y entonces llega a la puerta del Gan Eden y allí lo detienen los cuidadores, le dicen que no puedes entrar porque no tenés contigo tales y tales cosas que necesitas para que te dejen entrar. Y entonces lo echan, tiene que volver al mundo. Y entonces
ahí dice, hubiera sido preferible que reciba el castigo allí mismo en el Geinom, antes, así puedo entrar al Ganel, que es mi objetivo. Yo por qué quiero venir acá a este mundo. Y allá voy a poder ver al rey, a mi padre, el rey, y no tengo que reencarnarme de nuevo aquí en este mundo. ¿Por qué? Porque acá en este mundo está el Yetzirah, el alma animal, el instinto del mal que nos produce olvido. Y entonces uno viene a este mundo y se olvida para qué vino. Y le hace olvidar para qué la persona viene a este mundo. Y entonces se ocupa y se esfuerza en cosas vanas durante 70 años y no tiene ninguna seguridad de nada de lo que hace y tiene miedo de los sufrimientos. Entonces, sin ninguna duda, verdadero, el castigo del Gilgul es mucho más grande que el castigo del Geinom. Entonces, después de esta introducción, trae las palabras de Rabbi Shimon para explicar este verso. Dice, cuando compres un esclavo hebreo, cuando adquieras un esclavo hebreo, 6 años va a trabajar y en el 7º año va a salir libre y sin tener que pagar nada. Entonces, viene y dice, amigos, le dice Rabbi Shimon a todas sus jabrutas, Febraya, este es el momento en que tenemos que estudiar esos versos. Ahora que estamos estudiando estos versos, es el momento adecuado para revelar algunos secretos ocultos de la reencarnación que están aludidos aquí. Y dice, porque lo que está escrito, cuando adquieras un siervo hebreo, 6 años va a trabajar, este verso se refiere a que el alma del hombre es obligada a reencarnarse, a ser un Gilgul, porque por todas las transgresiones que hizo durante su vida. Entonces dice, un trabajo específico que Dios me manda, y otro, que viene a rectificar su alma. Entonces, está explicado en la Kabbalah que 6 años servirá, significa que solamente y ahora vamos a ver a qué se refiere esos seis. Y esto es porque su alma tiene su origen en una de las 6 sefirot del mundo de Briah. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Por eso está dicho que la persona viene a este mundo a rectificar las cualidades del corazón, a rectificar sus atributos, sus cualidades. Y todas las mitzvot que realiza tienen su origen en estas sefirot. Las sefirot desde Gesed hasta Yesod del mundo de Atzilut.
Entonces, todos los preceptos positivos que derivan de los 5 del lado derecho de las tablas se originan en la sefirá de Gesed. Los negativos tienen su origen en la sefirá de Gebura, como no robar, que se aplica al siervo hebreo. Tiferet es el estudio de la Torah. Para cumplir los preceptos significa la acción, pero para poder cumplirlos también hay que estudiar. Entonces, Tiferet, la tercera sefirá, alude al estudio de la Torah. Y las 3 sefirot inferiores, Netzach, Od y Esod, se refieren al estudio de la Torah, pero en forma específica. La Torah triple, que está dividida en Torah, profetas y crónicas. Entonces, ¿a quién se refiere el verso? Se refiere al nivel del cuerpo. Si una persona adquiere un siervo, ¿quién lo adquiere? El cuerpo. ¿Quién es el siervo? El alma, que viene a hacer su trabajo. Cuando se refiere al hebreo, al esclavo hebreo, se servirá 6 años, hasta 6 reencarnaciones, para rectificar sus defectos, y necesita trabajar y sufrir problemas y enfermedades, pobreza y confusión, hasta ser rectificado. Sin embargo, esta no es así si el alma es del lado de la Shejinah, que es el 7º nivel de Malkut. Entonces, acá vemos cómo estos 6 niveles anteriores tienen que ver con las almas que nacieron de uniones sexuales que se realizaron durante los 6 días de la semana. Por eso los tzadikim, los justos, los sabios, tienen relación con su esposa en Shabbat, la noche de Shabbat, el viernes a la noche, para que sus hijos sean del nivel de Malhut, del nivel de Shekhinah. Ustedes saben que la presencia divina, Shekhinah, es Malhut de Atzilut. Entonces esta alma es atraída hacia abajo a través de la unión sagrada de sus padres en el 7º día, que es el día asociado con el secreto de Malhut de Atzilut. Ciertamente esta alma debe salir libre de la servidumbre, porque es un alma justa, libre de cualquier servidumbre. ¿Qué quiere decir servidumbre? Entonces, servidumbre a las klipot que están investigadas en el cuerpo, las klipot que son los deseos, ta'avot, que tiene el alma animal investigada en el cuerpo. Entonces, va a estar en un cuerpo, pero ese cuerpo va a ser el cuerpo de un tzadik. Entonces, ese cuerpo lo va a ayudar. Entonces, la Torah que aprende y las mitzvot que realiza rectifica tal alma. El Zohar aquí repite un tema que aún no ha sido probado por la ciencia moderna, que las intenciones y el estado de meditación de los padres y el momento de su unión tienen un efecto de por vida en su progenie. Acá estamos diciendo de que, de acuerdo al estado de unión de los padres, el hijo va a ser un tzadik o va a ser una persona que no es tzadik. Estas reencarnaciones se refieren a todas las almas. Es así que algunas veces estudiamos, escuchamos una melodía que era la melodía que le cantaba Moshe Rabbeinu a las almas de las ovejas cuando pastoreaba en las tierras de Labán, de su suegro. Las almas de las ovejas serán esas almas que luego se iban a reencarnar en los hijos de Israel que iban a recibir la Torah. Entonces, ahora vamos a ver cómo
las almas tienen distintos niveles. Cada uno de esos niveles también está relacionado con cada uno de los niveles de la creación en la naturaleza. Lo mineral, lo vegetal, lo animal, lo humano. Y dentro de lo humano también está dicho que hay Zera Behemá y Zera Adam. El verdaderamente Adam, lo que es llamado ser humano, es el tzadik. El tzadik que es un ser humano, quiere decir que tiene un alma divina que viene a hacer su trabajo y lo hace como corresponde. Y Zera Behemá, la simiente de animal, es todos aquellos que todavía trabajamos como animales. ¿Qué quiere decir eso? El tzadik está en contacto con Dios, como hoy estudiamos que Abraham Avino tenía la revelación de la luz infinita de Dios y que vino a este mundo a proclamar, pero el mundo todavía no estaba preparado para recibir la revelación. Entonces su revelación estaba dentro suyo. Yo creo que era una merkabá como Abraham, Isaac y Jacob, cada uno correspondiente a Gesed, Geburat y Feret. Cada uno vino a rectificar las almas provenientes de esa raíz, pero los que lo recibían todavía no estaban preparados. Ellos eran Zera Adam, de la simiente del hombre, y las demás personas eran Zera Behemá, simiente de animal. Entonces el animal no tiene conciencia de quién es él, ni quién es el creador, ni de qué es dónde vive. Hace las cosas por instinto. Y así nosotros también nos dejamos llevar por el instinto y nos dejamos llevar por los impulsos, por alguna buena idea que tenemos, pero nunca estamos seguros de si eso es lo que quiere a cada uno de nosotros. Incluso si estudiamos Torah, incluso si hacemos cosas buenas, siempre estamos con la duda si eso es lo que tenemos que hacer o tenemos que hacer algo mejor o algo diferente. Por eso siempre tenemos que estar pegados al tzadik, porque él nos guía y nos cuida para que, como el pastor que lleva sus ovejas, para que vayamos hacia el lugar que es bueno para lo que tenemos que hacer. Entonces, un alma concebida en Shabbat baja de allí arriba una persona más elevada. Vamos a seguir un poquito más para redondear este tema del Zohar, una partecita que nos
si el alma corresponde al lado del siervo, del esclavo, esclavo se refiere al jefe, al ángel encargado del mundo de Yetzirah, llamado Metatrón. Entonces se llama siervo hebreo, porque viene de Malhut de Atzilut. Entonces comprende a los 6 sabot, a los 6 extremos, que es el mundo de Yetzirah. Ustedes saben que el mundo de Yetzirah tiene que ver con las emociones. El mundo de Atzilut es Jochma, que es la revelación del inconsciente, la chispa de revelación. El mundo de Briah es Binah, es el entendimiento, o sea que los dos niveles superiores, y Yetzirah tiene que ver con las emociones, y Asiá con la acción, Malhut. Desde las 6 emociones del corazón, desde Gesed a Yesod, son la bondad, el temor, la misericordia, la confianza, el reconocimiento o agradecimiento y la verdad, ser verdadero, ser honesto. Entonces, este esclavo que maneja las emociones se refiere al ángel Metatrón. Entonces, si la persona es un esclavo, quiere decir que esa alma que tiene corresponde al mundo de Yetzirah. Entonces tiene, como dijimos antes, corresponde a las 6 cualidades de Gesed hasta Yesod, que corresponde al mundo de Yetzirah, que es Zeir Anpin, que tiene las 6 puntas de las 6 emociones del corazón. Entonces, esto es lo que dice el Zohar, que el alma corresponde a una unión sexual que se realizó durante el día de la semana. En hebreo, el día de la semana se dice Yom Hol, un día profano. ¿Y qué pasa en ese día? En ese día no se puede traer un alma, sino de los mundos inferiores. Y por eso está escrito, con respecto a esta alma, que 6 años va a trabajar, quiere decir que esa reencarnación que ellos tienen que hacer para reparar, es una reencarnación para rectificar los pecados. Y no se obliga a una persona sino a hacer solamente 6 veces reencarnación. Y entonces si no se hace la rectificación en la primera reencarnación, entonces se reencarna Galgel hasta 6 veces. Hasta que se terminó de arreglar y rectificar esos 6 niveles de ese lugar de donde fue tomada el alma. Y entonces es retornada a su raíz, que son las recámaras del mundo de Yetzirah, que es el secreto de las 6 sefirot de Hagat Nehi,
Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. ¿Y por qué tiene que ver con las emociones? Porque el Gesed se inviste en la recámara del amor, Geburah se inviste en la recámara del mérito, Tiferet se inviste en la recámara de razón, de la voluntad, Netzach se inviste en el Eijal Nova, neutro, y Od se inviste en la recámara de la esencia del cielo. Y Esod se inviste en la recámara de la piedra de zafiro. Y entonces Malhut, donde está también incluido Malhut. Y en esos 6 recámaras están investidas todas las mitzvot. Entonces todas las mitzvot que el alma viene a hacer a este mundo, tanto los 613 de los judíos como los 7 de Benay Noach, están arraigadas en el mundo de Yetzirah, en el mundo de las emociones. Porque todos los preceptos positivos tienen el secreto del lado derecho, están en Gesed. Todos los preceptos negativos están del lado izquierdo en la Geburah. Y Feret es la Torah, los 5 libros de Moshe, los profetas y las escrituras. Entonces, esto que está dicho aquí, ¿a qué se refiere? Al cuerpo que es la materialidad. El cuerpo adquiere un alma, y esa alma viene a rectificar, y es un esclavo hebreo, un alma divina, o sea, un alma del mundo de Yetzirah que es llamado esclavo. Y tiene que hacer 6 reencarnaciones para rectificar todo lo que tiene que rectificar cuando hizo los pecados. Pero si el alma es de la final, la presencia divina, o sea, de la séptima sefirá, y que pone no al mundo de Yetzirah, sino que responde a las 7 sefirot inferiores del mundo. Y ahí está la diferencia entre el Tzadik y el Rasha. El Rasha, que tiene que rectificar sus cualidades, viene del mundo de Yetzirah, el mundo de las emociones. Todo para él es las emociones que lo manejan, y por eso es lo que tiene que rectificar. Y por eso el alma animal se inviste en el corazón, se inviste en las emociones. En cambio, hay 7 atributos que también se les seguirán dentro de Atzilut, y allí está todo rectificado. Y ese es el alma, por eso se llama alma de la Shekhinah, porque es del mundo de Atzilut, y eso corresponde al Tzadik. Y ese es un alma que se invirtió en un cuerpo que fue creado, porque el hombre y la mujer son los socios que crean el cuerpo, y Dios crea el alma, pone el alma adentro.
Entonces es un alma de Shvi. Siempre está dicho que los séptimos son queridos, y el séptimo es el año de Shemitah, el año sagrado, el séptimo es el Shabbat. Porque una persona como esta, su alma es de la presencia divina, de la Shekhinah, que es Malhut, que es el séptimo. Entonces, a pesar de que transgredió y tenía que haber recibido un castigo a través de la reencarnación, y esforzándose en este mundo, de todas maneras va a salir libre y va a ser gratis. ¿Qué significa? Que Akadosh Baruj Hu lo va a cuidar, va a entrar en este cuerpo, pero así como el Yesod, la Sefira de Yesod es llamado Tzadik, como Yosef, Tzadik, Yesod Olam, entonces no va a tener que trabajar, no va a tener que esforzarse y tener sufrimientos y enfermedades y trabajos forzados. ¿Por qué? Porque está trayendo un alma nueva de ese lugar, de esa raíz de las almas, donde son todas puras y no hace falta rectificarla. Sin embargo, simplemente viene acá para hacer un trabajo que Dios le mandó, pero no para rectificarse él mismo. Entonces Dios lo cuida de que en esta reencarnación no tenga que pecar, no tenga que sufrir. Entonces, luego continúa la perashá revelando muchos otros secretos, y esto lo vamos a seguir estudiando en el curso que vamos a hacer acerca del Shora Gilgulim. Les quiero dar una introducción. Todos quieren saber en qué reencarnación uno se encuentra, cuántas rectificaciones se hicieron, qué es lo que no tiene que hacer en este mundo. Y a eso se dedicaba el Arizal. El Arizal veía a las personas y, como todo tzadik, veía la raíz de su alma y sabía qué era lo que había que rectificar, sabía qué es lo que tiene que hacer. Y por eso nosotros vamos al tzadik y le preguntamos, pero el Baal Shem Tov dijo que nosotros ya estamos en la época de la redención, la época de la Geula, y el trabajo que tenemos que hacer ya no es de la rectificación específica, sino de hacer la rectificación general del mundo. Y no tenemos que cada uno preocuparse en qué tiene que hacer, cuál es la mitzvah específica, porque si no va a descuidar las otras. Entonces, lo principal es saber que la rectificación de nuestra generación es a través de la difusión de la Torá y llevar a todo el mundo la noticia de que se preparen para recibir al Mashiach. Eso significa que en realidad, interiormente, ya las almas están preparadas. Hay que rectificar algunos asuntos personales, pero que se realizan a través de trabajos en general. Hay que estudiar toda la Torá, hay que esforzarse por ponerse de acá, que es una mitzvah general, por difundir la Torá a todas las demás personas, a todas las personas que hay. Entonces, quería darles un pequeño adelanto de lo que significa la reencarnación.
por el Arizal. Por supuesto, todas estas enseñanzas, el origen está en hebreo, en arameo, en los libros sagrados, y a veces la gente tiene información, estudió de lugares que son traducciones o son interpretaciones que no fueron hechas en forma correcta. Entonces hay muchas malas interpretaciones. Lo que queremos hacer con esto es que de una vez por todas la gente deje de tener miedo, de saber quién es, para qué vino, deje de tener miedo de las cosas espirituales. Y todo lo que pasó no tiene mucho sentido saberlo. Porque así como yo les digo Sefirá de Atzilut, Nino de Atzilut, o Sefirá de Gesed, de Turá, etcétera, etcétera, o les digo el precepto de Shatnetz, que no hay que mezclar lana y lino, o comer kasher, o los preceptos de Benei Noach. A lo sumo podemos entender los aspectos que tienen que ver con la realización práctica del tema. Nuestra conexión con los temas espirituales es bastante incierta. Cada uno puede interpretar lo que se le ocurra. Por eso lo importante es la acción. Tenemos que estudiar para saber cómo realizar las cosas. De hecho, en la clase de hoy estudiamos que en la época en que no está el templo sagrado, en el templo sagrado donde se revela la esencia de Dios, donde mora Dios, la presencia divina, la Shekhinah, Dios mora, como dicen los sabios, en los Arba Amot Shel Halajá. Los 4 Arba Amot se refiere al ámbito que es privado de una persona. Uno cuando va caminando por la calle, tiene rodeado en un cuadro, es como que va dentro de un cuadro de 2 metros, y hay todos unos círculos concéntricos o cuadrados concéntricos, donde todo lo que pasa en el mundo que lo rodea tiene diferente influencia de acuerdo a la cercanía. Lo que más lo afecta es lo que pasa a medio metro de él, lo que lo toca personalmente. Después, más de eso, ya uno va caminando por la calle y si alguna persona no se acerca tanto, entonces no le presta tanta atención o no confía en una amenaza, o tampoco lo contrario. Uno deja entrar en ese círculo íntimo a las personas de confianza, a los amigos, a la familia. Y así también a Kadosh Baruj Hu. A Kadosh Baruj Hu no se revela, no deja entrar a aquellos que están alejados de él. Y para poder estar cerca de él hay que estar pendiente de las alajot, pendiente del cumplimiento de los preceptos. Porque las alajot significa alijá. Alijá quiere decir cómo uno se comporta en el mundo. Y todos los preceptos se refieren a aquellas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos acá. Hoy estudiamos que en el Beit HaMikdash, en el templo sagrado, en el tabernáculo del desierto, es donde baja Dios y revela la luz. De Azul y Mikdash de Yahanti de Toham, y harán un santuario y moraré dentro de ellos, dentro de cada uno y uno del corazón de Israel, del pueblo de Israel. Entonces allí es donde Dios se revela a aquellos que Él eligió. ¿Pero para qué los eligió? Para que cumplan los preceptos. ¿Para qué significa cumplir los preceptos? Salir de ese lugar, por eso es el exilio. Dios desparramó a todos los judíos por todos lados del mundo, para que lleven esa luz que Él reveló dentro del santuario a todas partes. También
Por eso no está el Beit HaMikdash hoy en día, porque aquella luz que reveló en los primeros dos templos también es una luz relativamente limitada. La luz que va a haber con la revelación del tercer Beit HaMikdash va a ser una luz sublimada, una luz pura, una revelación absoluta de la esencia verdadera de Dios, a tal punto que se va a cumplir el Kol Basar y debe Ain de Ain de Hazé Elokut. Cada ojo y ojo desde la misma carne va a captar la divinidad. Pero no, ya no solamente el pueblo de Israel, sino toda la humanidad. Y para eso Dios mandó al pueblo judío por todo el mundo. Y por eso, hasta hace pocos años, hasta pocas décadas o siglos, no había tanta posibilidad de venir a Israel, de que el pueblo judío vuelva a la tierra de Israel, porque todavía no estaba preparado para la redención. En esta época, ya desde el último siglo y medio, y específicamente las últimas décadas, estos años en que vivimos, ya es imprescindible que el pueblo de Israel y todos aquellos que quieren participar de la redención vengan a la tierra de Israel, vengamos aquí, porque ya el mundo fue elevado, como dice el Rebbe, ya todo el mundo sabe que existe la Torá, sabe que existe el Mashiach, y todos están esperando que venga el Redentor. Entonces llegó el momento de que todos los judíos del mundo, todas esas almas que están investidas en cuerpo judío o que están investidas en un cuerpo no judío, se reúnan en sus lugares y desde sus lugares suban a Israel. Por eso es tan importante tratar de que todos los conversos, aquellos que tienen un alma judía adentro, se conviertan y revelen verdaderamente quiénes son. Y aquellos que no son judíos, que no tienen un alma interior judía, pero que de todas maneras son esas almas que están también al final de la reencarnación, que acepten los 7 preceptos, porque vamos a seguir todos juntos, porque esas almas son el objetivo de la creación. Dios quiere llegar a esos pueblos que todavía no tienen dentro de su alma judía. Entonces, cuando venga el Mashiach y los pueblos del mundo acepten la Torá al pueblo de Israel y al Dios único, entonces ellos mismos van a recibir directamente del Mashiach, directamente de Dios, un alma judía en su interior. Por eso está dicho que cuando venga el Mashiach, en determinado momento, aquellos que no son judíos se van a elevar a nivel de judíos, todos los benignos van a elevarse al nivel de judíos. ¿Qué significa ser judío? ¿Qué significa tener un alma dentro suyo que es judía? Que van a tener la capacidad de aferrarse y captar la esencia infinita de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que el judío y el no judío digan las mismas palabras, la captación interior, la capacidad de captar verdaderamente lo que significan esas palabras es completamente diferente. Entonces por eso cada uno tiene que saber en qué estado se encuentra, no engañarse, cumplir hasta el final los preceptos que está obligado, porque quizá alguna persona piensa que cumplir Shabbat, o circuncidarse, o comer kasher significa que se hace transformar en judío. No, todavía no se transforma en judío. La cabeza de judío no pretende eso de él. De todas maneras, cada uno tiene que conectarse con un rabino importante para que lo ayude a avanzar, y a medida que va avanzando, entonces va adquiriendo nuevos preceptos.
entrando aquella alma que estaba maquif, que estaba por afuera, que estaba en forma inconsciente, va empezando a entrar. En el momento de la conversión, entonces esa alma entra en forma completa. Y eso se llama tomar conciencia, por eso el que se convierte, cuando entra a la mikve, que sale de la mikve, de repente empieza a llorar y empieza a sentir como que aquel hijo del rey que estaba tan lejos y que sentía que dentro suyo había algo que no entendía bien qué era hasta que no vio a su papá, no se dio cuenta de lo que significaba verdaderamente ser príncipe del rey. Entonces, todo lo que enseñamos es con esta intención. Y todo lo que pedimos de ustedes, que colaboren ustedes mismos con comprender, que traten de entender en qué lugar se encuentran. Y con este curso que vamos a hacer de las reencarnaciones, no queremos que cada uno sea un experto en esto, sino que simplemente tomen noticia de qué se trata. Porque cuando llegue el momento y se enfrenten a eso, se den cuenta y digan, ah, eso era. Ustedes saben que el Arizal fue un rabino ashkenazí que vivió en Egipto y su vida los pasó en Sfat, en el norte de Israel, un pueblito que está mirando a sus compañeros. Él no escribió nada, pero esos 3 últimos años que pasó en Sfat, después de haberse casado, tener hijos y haber sido experto en todo lo que sea el Talmud, la Halajá, al final de sus días tuvo revelaciones y fue enseñado por grandes cabalistas, y durante esos últimos 3 años tuvo un grupo de gente encabezado por Rabbi Jaim Vital, el más conocido, su discípulo principal, que antes fue discípulo de Rabbi Moshe Cordovero. Cuando murió Rabbi Moshe Cordovero, justo llegó el Arizal y vio en el ataúd, en realidad los judíos no usamos ataúd, sino que es una camilla con el cuerpo cubierto con el talit y con una vestimenta especial. Vio salir del cuerpo un amor de fuego, y eso es una señal en todas las generaciones de que él es el siguiente líder de la generación, el siguiente Moshe de esa generación, al estilo de cuando Kadosh Baruj Hu se le reveló a Moshe Rabbeinu en la zarza ardiente. Ese fuego en el cual Dios se reveló es una columna de fuego, también como la que guió al pueblo de Israel en el desierto, y él a su vez le transmitió a sus discípulos todas esas revelaciones que él tenía. Cierta vez uno de sus discípulos lo vio durmiendo, y él como que dormía en sueños. Y entonces el discípulo se acercó el oído para escuchar lo que estaba diciendo el Arizal. Entonces el Arizal enseguida lo vio, se despertó y le dijo: nunca vas a poder saber lo que yo escuché allí, porque para poder explicar lo que yo recibo, lo que yo capto en mis elevaciones, lo que yo recibo en un solo minuto, me llevaría toda una vida para explicarlo.
Así que esos 3 años que estuvo allí, hizo las revelaciones más grandes del Zohar y de las cosas ocultas de la Torah, pero se imaginan que fue una pequeña partecita de todo lo que vamos a tener revelado en el futuro. Y todo esto, todas las revelaciones que estudiamos y que tratamos de darles, es para que ustedes se vayan haciendo una idea, por un lado de la lejanía en que nos encontramos de la verdad, y por otro lado de lo cerca que estamos de poder llegar a conocerlo. Rabbi Itzhak Luria fue entonces fue un gran tzadik y fue el líder de la generación. Uno de los libros donde se recopiló gran parte de sus revelaciones por medio de Rabbi Haim Vital fue el libro llamado Etz Haim, el árbol de la vida. El árbol de la vida es la Torá. El árbol de la vida es ese árbol que le fue prohibido de comer a Adán Arishon cuando estaba en el Gan Eden, pero dice que si hubiera esperado de comer el árbol del conocimiento del bien y del mal hasta Shabbat, entonces ahí también hubiera podido comer del árbol de la vida, que es la vida eterna. Entonces este Etz Haim revela parte de los secretos que tenía Adán Arishon, el primer hombre, y aquellos secretos que se saben, se conocen de la esencia de Dios, de la luz infinita, al probar del árbol de la vida, al profundizar en los secretos de la Torah. Etz Haim lema Hasitim Ba, es un árbol de la vida para aquellos que se aferran a ella. Y el comienzo del capítulo de los Gilgulim, Shara Gilgulim, habla justamente de los niveles del alma. Dice, para entender lo que significan las reencarnaciones hay que conocer y hay que hablar de los niveles del alma. El alma tiene 5 nombres, tiene 5 niveles: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejida, de abajo para arriba. Y cada uno de estos niveles representa un nivel diferente de luz originado en el Ein Sof, en la luz infinita que emana de la esencia de Dios mismo. El nivel superior de Yehidá, allí la luz es completamente sublime, no hay ningún cambio, ningún ocultamiento, está unificado con Dios. En el nivel de Hayá hay un poco menos, hay un poco más de ocultamiento, pero está considerada como una fuerza de vida que viene después de ella. Todo lo que viene obtiene vitalidad de ese nivel del alma. Es el nivel en que se empieza a revelar aquello que está inconsciente, aquella luz en Sof empieza a ser consciente. Pero para hacerse consciente hace falta recipientes, hace falta que se invista entre recipientes que permitan que los niveles inferiores lo puedan captar. Entonces el primer recipiente es la mente que corresponde al nivel tercero del alma, llamada Neshama. Neshama, así como Yehidá quiere decir unicidad, que porque está unida con Dios, y Hayá quiere decir vida, porque es el intermediario, así como la primera mujer que fue llamada Haya, Java, fue la que fue recipiente de la semilla de Jochma de Adán, y a través de ella se generó la vida, se generaron todos los hijos. Así también Hayá da origen a los niveles inferiores del alma. Y lo primero que hace un niño al nacer, que es respirar,
es el primer síntoma de que el niño está vivo. Necesita respirar, porque adentro de la madre era una con él. No necesitaba respirar, ni comer, ni nada. Todo venía en forma automática de su madre. Como un órgano del cuerpo recibe todo lo que necesita de la sangre. En cambio, cuando surge a la conciencia, necesita respirar, y por eso el primer nivel del alma superior se llama Neshama, que es de la palabra Neshima, que significa respirar, aspirar. Entonces, ¿por qué? Porque este nivel de alma también es ese soplo de vida que Dios puso en las narices del hombre para que empiece a vivir. Todo de forma alegórica. Luego viene el nivel de Ruach. Primero está esa respiración inicial como la del bebé que proviene de lo más profundo de su interior. Y ese primer aire es lo primero que llena sus pulmones, o sea, tiene que ver con lo más íntimo. Y cuando sale, es cuando uno expulsa el aire de lo más profundo de su ser. Sale de Neshama. En cambio el Ruach quiere decir viento, es algo más superficial y corresponde a ese nivel de luz del alma que deja ese estado de Neshama, como el aire que se respira de una persona a otra persona. La Neshima es la respiración interior y el viento es el aire que sale de la boca y que pega afuera en la otra persona. Y el nivel más bajo es el nivel de reposo, llamado Nefesh. Como ustedes escucharon, que Dios descansó en el séptimo día, por eso en el Kiddush decimos Shabbat Vainafash. Llegó el Shabbat y descansó. Entonces, por eso ese nivel de Nefesh tiene que ver con el nivel de mineral, el nivel más bajo de todo, donde ya casi no hay vitalidad. Shabbat Vainafash, de ahí viene el nivel de Nefesh, el nivel de reposo, como los minerales. Y por eso se inviste en la sangre que tiene que ver con la parte física del ser humano. Entonces la parte física, como dijimos antes, el cuerpo de la persona, es la parte más baja, es la parte más ruda, y es lo que verdaderamente vive es el alma. Y a medida que esa alma va bajando de nivel, o los niveles más externos del alma, que son los que se calientan con el cuerpo, son los que van perdiendo vitalidad, los que van aumentando la oscuridad. Entonces, este nivel de Nefesh es la interfase que hay entre lo espiritual y lo físico, entre la revelación absoluta de Dios y el ocultamiento absoluto dentro de este mundo. Entonces, dice el Rabí Chaim Vital, citando las palabras de su maestro, que estos nombres no fueron hechos por casualidad ni por conveniencia, sino que la persona misma, la persona es ese espíritu que hay dentro del cuerpo. Y el cuerpo es nada más que una vestimenta de la persona, no es la persona misma. Por eso siempre decimos, cuando yo digo yo estoy pensando, ¿quién es el que piensa? El corazón, el cerebro, la mente consciente. La mente consciente es nada más que la computadora que usa el alma, el verdadero ser, para realizar su trabajo. Es una vestimenta, es un recipiente, un instrumento, una herramienta. Pero no es el ser, la persona en sí misma. Y por eso está dicho en Éxodo,
30, capítulo 32, que vamos a ver las próximas parecidas, porque yo no voy a ensuciarme, no voy a embarrarme en la carne humana. Y lo vamos a ver también en el Zohar. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué dice la carne del hombre? Como dijimos hoy, que los krashim del tabernáculo significa que los krashim no son el tabernáculo mismo. El tabernáculo es la tienda, es aquello que lo recubre, la parte exterior. Los krashim son realmente el interior, la parte sagrada, el mikdash, la casa de Dios. Y así también el cuerpo. Está dicho que yo tengo cuerpo. ¿Qué quiere decir yo tengo? Quiere decir que el cuerpo es una posesión mía. ¿Y quién soy yo? Yo soy el alma, yo soy el verdadero ser. Y ese verdadero ser, en su esencia, en su nivel más elevado de Yehida, es parte de Dios en lo alto. Por eso, esa diferencia tan sutil que hay entre que yo soy Dios, pero decir que yo solo soy Dios, que yo soy Dios y el otro no es Dios, o que yo tengo un alma dentro mío y el otro no tiene, o que yo soy el Hijo de Dios y los demás no son hijos de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es el alma que tenemos dentro nuestro. Lo demás es la carne del hombre, la carne de esa alma que utiliza para su tarea. Solamente un cuerpo, una vestimenta exterior, un adorno, pero no es el verdadero hombre. Y por eso no es digno de ser en ese lugar, el lugar donde se inviste Dios específicamente. Entonces, esto conecta con los cuatro mundos, como estudiamos muchas veces, y esto lo vamos a comenzar a profundizar en las próximas clases de la reencarnación de la Arizal. Pero ahora nos despedimos. Seguimos con nuestros proyectos. No es fácil. La recaudación de donaciones y de dinero estos 2 meses fue un poquito baja. Nosotros todavía no tenemos un sistema de incentivo para que la gente done cada vez más o que haya cada vez más gente para hacerlo. Nos estamos dedicando a estudiar y a difundir en la mayor cantidad posible y esperamos que el Dios Baruj Hu envíe a través de las manos generosas nuevas materiales para trabajar. Espero que este martes, si Dios quiere, que es los jueves, vamos a adelantar la clase del Zohar de esta semana, así también el domingo que viene la tenemos al día. Así que desde la ocasión contamos con ustedes por inscribirse en el curso, seguramente va a ser un curso con aporte, así que nadie se tiene que quedar afuera, pero cada uno ponga lo más que pueda. Desde la ocasión, que tengan buen mes, Jolestov, bendiciones de la tierra de Israel.